Hola, chicos y chicas, buenos días. Una vez más vamos a continuar trabajando con la geometría, con los triángulos y, como podéis ver en la imagen, con sus ángulos. Recordad que en los últimos días hemos estado haciendo algunas actividades con GeoGebra sobre los triángulos en función de sus lados, en función de la longitud de sus lados. Y hoy vamos a comenzar a medir ángulos y a construir triángulos en función de sus ángulos, a construir triángulos en función de sus ángulos. Os recuerdo también que os estoy dejando mucha información en el SWAI, ¿vale? Porque este SWAI lo vamos a ir utilizando para distintas sesiones. Aquí recordaréis que hemos hablado de los elementos del polígono, de qué es un lado, de qué es un vértice, un ángulo y una diagonal. En el caso de los triángulos hemos visto que no tienen diagonales, son otros objetos geométricos los que sí tienen diagonales, los triángulos no, pero sí sabemos que son los vértices, que son los lados y que son los ángulos. Recordamos también que hemos estado clasificando los triángulos en función del tamaño de sus lados y los hemos clasificado en equiláteros, en isósceles y en escalenos. Esto es algo que ya sabéis bien. Y hoy vamos a hablar de los tipos de ángulos y de cómo se clasifican los triángulos en función de sus tipos de ángulos. En el SWAI os estoy dejando, como veis, un vídeo de Happy Learning en el que se ven los distintos tipos de ángulos, y yo os recomiendo que, si estáis viendo este vídeo sin haber pasado por aquí, sin haber visto antes este otro, sin haber leído antes la información nueva que he dejado en el SWAI, dejéis de ver el vídeo, volváis al blog, leáis el SWAI completo y posteriormente continuéis, ¿vale? Recordamos, por tanto, una vez que ya hayáis visto el vídeo, que los ángulos se miden en grados, que los ángulos rectos miden 90 grados, que son estos, que los ángulos agudos miden menos de 90 grados, como estos de aquí, que los ángulos obtusos miden más de 90 grados y que luego hay otros dos tipos de ángulos que, bueno, pues miden, si no, donde parece que no hay ángulo, son 180 grados, que son los llanos, y la vuelta entera, la circunferencia, un punto a su alrededor, tienen 360 grados, que es lo que llamamos ángulos completos. Bien, os he dejado también una información sobre el uso del transportador de ángulos. El transportador de ángulos es este objeto que vais a tener que aprender a utilizar. Creo que ya sabéis utilizarlo de todas maneras, y que es muy útil porque, igual que la regla nos sirve para medir distancias cortas naturalmente, el transportador de ángulos nos sirve para medir cualquier tipo de ángulo, tanto para medirlo como para dibujarlo. Ahí os he dejado un par de vídeos cortos en los que se os explica cómo se mide y cómo se dibuja con el transportador de ángulos. No obstante, en este vídeo lo vamos a repetir viendo una de las aplicaciones de GeoGebra, ¿vale? En este vídeo vamos a aprender, por tanto, viendo los tipos de ángulos que hay, agudos, rectos u obtusos, qué tipos de triángulos podemos encontrar en función de esos ángulos, y vamos a aprender a dibujar ángulos en GeoGebra y vamos a aprender a utilizar el transportador de ángulos. Bien, en GeoGebra he dejado pintados, dibujados, unos distintos tipos de triángulos, y observaréis en esta imagen que hay varias cosas que, bueno, pues son interesantes. Por un lado, he utilizado la estrategia de las tres circunferencias para hacer el triángulo equilátero, pero he dibujado tres triángulos que he clasificado no en función del tamaño de sus lados, sino en función del tamaño de la amplitud de sus ángulos. Veremos. Este es un triángulo en el que los tres ángulos, como veis, son agudos. Además son iguales, pero no tienen por qué ser iguales.
Observaréis que he puesto también bueno, he puesto la amplitud del ángulo, ¿no? Ahora os voy a explicar cómo se puede medir un ángulo en GeoGebra y he puesto también una marca aquí, unas letras en las que indico qué es este objeto. También os explicaré cómo se pueden poner estas letras o cómo se pueden poner rótulos a cada uno de los objetos. Bien, el triángulo acutángulo es aquel que tiene los tres ángulos agudos. No tienen por qué ser iguales. De hecho, la mayor parte de los triángulos acutángulos tienen los ángulos distintos. Solo hay uno que los tiene iguales, que es el triángulo equilátero. Pero si yo dibujase este triángulo, observaríamos cómo es un triángulo en el que los tres lados son agudos, claramente. Perdón, los tres ángulos son agudos, claramente, y además son distintos, ¿vale? Después os enseñaré a medirlos, ¿vale? Después, podemos clasificar los triángulos en función de otros dos tipos, dependiendo de dos ángulos siempre van a ser agudos, y dependiendo de si el tercero es recto, lo llamaremos triángulo rectángulo. Además, cuando hacemos un ángulo recto, a la hora de dibujar su amplitud, como veis aquí siempre hacemos una sección de circunferencia, un arco, una rayita curva, ya veréis por qué se llaman arcos o por qué se llaman también sección de círculo. De momento vamos a ver que es una rayita curva, que está ahí, marcando así. Pero en el caso del triángulo rectángulo le ponemos un cuadradito o una esquina rectangular, una esquina recta para ver que efectivamente es un ángulo muy característico, muy especial, que es el ángulo recto, que es el que mide exactamente 90 grados. Y aquí, cuando tenemos uno obtuso y los otros dos agudos, vemos que el triángulo es obtusángulo. Vale, bien, esto ya lo sabéis, os lo dejo en el SWOT y lo podéis repasar cuando queráis. Pero ¿cómo sabemos cuánto miden los ángulos? Porque así a simple vista yo sí puedo ver que estos son los tres agudos, pero hay veces que puedo tener necesidad por distintos motivos de saber cuánto mide un ángulo. Bien, GeoGebra nos ofrece varias oportunidades, varias opciones de medir los ángulos y de dibujar ángulos. Como veis en la aplicación, en las herramientas, si empiezas en las básicas, le damos a más, nos vamos a tener en medición una herramienta de distancia, donde podemos medir la distancia. El área, ya os imagináis que os mide el área. Y aquí tenemos estas dos herramientas de ángulo y de ángulo dada su amplitud. Esta es para medir, esta es para dibujar. Esta también es para dibujar, pero sirve especialmente para medir. Os voy a enseñar a utilizarlas y después os voy a decir qué tareas tenéis que hacer y vamos a dejar para otro día una parte un poquito más avanzada de cómo hacer triángulos con los ángulos. ¿Vale? De momento vamos a ver cuáles son las posibilidades de estas dos herramientas y una limitación que tienen, una cosa que yo por lo menos no sé hacer. Si alguien que vea este vídeo lo sabe hacer y me lo explica, estaré encantado. Bien, imaginad que yo quiero medir el ángulo que está en el vértice M, ¿vale? En este vértice de aquí. Este es un ángulo que se forma por este segmento y por este segmento o por estos tres puntos. Si yo pincho en la herramienta ángulo me va a decir 3 puntos o 2 rectas. Es decir, si yo elijo esta herramienta, dice que elija 3 puntos o que elija 2 rectas, que son por otro lado lo que definen un ángulo, o 3 puntos o 2 rectas. Bien, yo voy a elegir primero 3 puntos para que veáis cómo se mide un ángulo con 3 puntos, cómo se dibuja un ángulo con 3 puntos y luego cómo se hace con 2 rectas. Como voy a medir el ángulo M, voy a darle primero a la L, luego a la M y luego a la O, y entonces medirá el del medio. No podría darle primero a la M, luego a la L y luego a la O, porque entonces si no mediría el de aquí. Va a medir siempre el que esté en el medio de los tres, ¿vale? Pues yo le doy al ángulo, pincho en L, soltando ya el ratón, sin pinchar nada, bajo a M, pincho en M,
y soltando el ratón sin pinchar nada vais a observar que ya me abre, ya me hace la amplitud. Si yo pinchase fuera en cualquier otro sitio, me marcaría un tercer, me haría otro punto y me marcaría ese ángulo, pero yo quiero medir este en concreto. Entonces le doy a la O y me lo ha medido. ¡Hay problema! La M me tapa la medida del ángulo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues puedo subir a la herramienta Mueve, pinchar sobre la amplitud y moverla un poquito para que me quede a la vista. Este ángulo mide 60,4 grados. Y como es un polígono que yo he construido con la herramienta polígono, no es regular, no tiene nada raro, yo puedo moverlo y cambiará la medida, naturalmente. ¿Vale? Ahora ya mide 55,4. De la misma manera que ocurrirá si lo muevo aquí. Cambiará la medida del ángulo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues... perdón. Imaginad que yo ahora quiero medir este ángulo de aquí. Porque a lo mejor tengo la sospecha de que es un ángulo recto o porque sencillamente necesito saber cuánto mide. Vuelvo otra vez a la medida ángulo, y como decía antes, nos ha dado la opción de hacerlo... perdón, un momento, tengo ahí un problema para elegir esa aplicación. A ver. Ahora, me dice que lo puedo hacer con 3 puntos o con 2 rectas. Voy a probar con 2 rectas. Voy a probar con esta recta y con esta recta. Por tanto, primero pincho en esta recta y luego pincho en esta recta. Y hace lo mismo. Saca el ángulo. ¿Vale? Ahora vais a ver otra aplicación y es que aquí están en un polígono, ya están dibujados, pero yo quiero dibujar un ángulo cualquiera. Entonces yo selecciono la herramienta ángulo, ¿de acuerdo? Y pincho por aquí. Voy a venir aquí. Quiero aquí hacer un ángulo. Pues yo con la herramienta ángulo pincho aquí y veis como ya me lo abre y pincho aquí y me hace el ángulo. El ángulo está formado por los 3 puntos. Luego yo esos 3 puntos los puedo unir con segmentos si quiero. Puedo bajar o con rectas, con semirrectas o vectores. Hoy no vamos a ver la diferencia entre segmento, recta y semirrecta. Ya sabéis la diferencia entre segmento y recta, pero para el dibujo de triángulos sí que va a ser importante saber la diferencia entre recta y semirrecta. Ya lo hablaremos en la siguiente sesión. En todo caso, yo puedo dibujarlo así. Pero imaginad que yo quiero ahora dibujar un ángulo concreto y este lo puedo mover y yo puedo buscar una amplitud en concreto, pero si quiero imaginar que quiero poner 120 grados, pues lo puedo hacer así, pero no parece que sea lo más fácil. Seguro que tiene que existir alguna manera de que yo le pueda decir a GeoGebra, oye, hazme un ángulo de 120 grados, ¿verdad? De la misma manera que lo puedo hacer con el portaángulos. De la misma manera que yo puedo poner el portaángulos y dibujar un ángulo de 120 grados, puedo dibujar un ángulo de 120 grados con GeoGebra. Para eso tengo la medición ángulo dada su amplitud. Bien, yo elijo ángulo dada su amplitud y el programa me dice selecciona punto lateral y vértice y luego amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tengo que elegir 2 puntos de una recta y luego qué amplitud quiero para que vaya la tercera. Cuando yo utilizaba la herramienta ángulo, elegía 1, 2 y luego marcaba el tercero, pero cuando utilizo la herramienta con amplitud, tengo una recta o 2 puntos y luego quiero sacar el tercero. Vamos a imaginar que tengo una recta, un segmento, por ejemplo este, y quiero hacer un ángulo aquí de 20 grados, ¿vale? Bien, pues yo pincho en P. Recordáis que para medir un ángulo pinchaba 1, 2 y 3 y entonces me medía este. 1, 2 y 3 y me medía el del medio. Pues aquí hago lo mismo. 1, 2 y ya no voy a poder dar 3, sino que ahí voy a tener que meter la amplitud. Vamos a verlo. 1, 2 y me sale esta opción de aquí. ¿Qué
información tenemos aquí? Primero, el nombre de la aplicación que estamos utilizando. Ángulo dada su amplitud. Bien, efectivamente es lo que queremos hacer. ¿Qué ángulo queremos? Hemos dicho que queremos uno de 20 grados. Vamos a poner 20 grados, borramos todo lo demás, ¿vale? 20 grados. Y ahora tenemos aquí una información un poco rara. ¿Sentido antihorario o sentido horario? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que nos está preguntando hacia dónde queremos hacer el ángulo. Mirad, si yo hago un ángulo en esta recta de 20 grados, puede ser hacia allá o hacia acá. Y los dos me dirán 20. Entonces, si es en el sentido horario, quiere decir que lo estoy haciendo en el sentido de las agujas del reloj, es decir, así. Si el punto es este, en el sentido de las agujas del reloj, quiere decir que irá hacia allá. Y si es sentido antihorario, quiere decir que irá hacia acá, sentido contrario de las agujas del reloj, antihorario. Lo voy a hacer en sentido horario y... Ay, perdón, os lo he explicado al revés. En sentido horario, desde este punto, efectivamente hace las agujas del reloj así. En todo caso, me ha hecho el punto, los 20 grados, me ha hecho este ángulo. Yo ahora podría unir con un segmento, a ver si puedo elegir la opción segmento, y tendría más evidente un ángulo de 20 grados. ¿Vale? ¿Qué problema tengo con esta aplicación? ¿Cuál es la limitación? Pues la limitación que tengo ahora con esta aplicación es que no puedo hacer más cortos estos segmentos. Porque si muevo uno, se mueven todos. ¿Lo veis? Si muevo este, o si este lo muevo para allá, se mueve el otro a la vez. Porque lo que he elegido es un modelo en el cual hay un ángulo determinado y no lo puedo cambiar. No puedo modificar ese ángulo, ¿vale? Ya os explicaré en el próximo vídeo cómo podemos hacer para tener, imaginad que queremos hacer un triángulo con un ángulo y una determinada distancia de un lado. Claro, estos dos lados ahora son iguales, este triángulo es isósceles, pero no todos los triángulos tienen por qué ser isósceles, ¿vale? En todo caso, hoy lo que hemos aprendido es que hay tres tipos de triángulos en función de de sus ángulos. Puede ser acutángulo cuando los tres ángulos son agudos, como en este caso. Voy a medir este para observar que efectivamente es agudo. A ver. Podemos observar que los tres ángulos miden menos de 90 grados. Este es obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso, uno de más de 90 grados, y este es rectángulo porque tiene uno recto de 90 grados. En este caso, además, los otros dos lados son de 45 y 45, pero no tienen por qué ser iguales. Pueden ser uno de 30 y otro de 60, uno de 40 y otro de 50. En fin, hay distintas formas no tienen por qué ser exactamente iguales cuando sean el triángulo rectángulo. ¿Vale? Bien. Esto es la manera de dibujar y medir ángulos en GeoGebra. Y os voy a dejar unos ejercicios que tenéis que hacer de dibujar y medir ángulos en GeoGebra. Pero también os he dejado un vídeo sobre los transportadores de ángulos y quiero que aprendáis a utilizar el transportador de ángulos. Como sabéis, el transportador de ángulos es una herramienta que se utiliza para medir los ángulos en papel, y GeoGebra, además de ser una herramienta muy buena para dibujar formas geométricas, tiene muchas otras herramientas que algunas personas van elaborando. En este caso, hay una herramienta que ha elaborado una persona llamada Harold Morales, en la que nos enseñan a utilizar el transportador de ángulos. ¿Vale? Yo os voy a utilizar esta herramienta para enseñaros a utilizar el transportador de ángulos y para que os lo quede más claro. En esta herramienta tenemos un ángulo, ¿vale? Y tenemos un transportador. En este caso, el transportador de ángulos tiene
360 grados. Normalmente los transportadores tienen 180, como este, es un semicírculo, es una semicircunferencia. Esta es una circunferencia completa. Pero bueno, nos puede servir igual. Lo que es importante, como habréis visto en otros vídeos, es que los transportadores de ángulos tienen dos líneas de números. Como veis aquí, tenemos del 0, 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 180, aunque aquí aparece otra vez 0, es un poco confuso en ese sentido. Y aquí debería venir el 0, como vendrá en vuestro transportador. Aquí vendrá 0, 10, 20, 30, 40, 50, así hasta 180. Lo que pasa es que aquí ponen 360, que viene a ser lo mismo que 0. Pero bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer un transportador de A? Para medir o dibujar un ángulo. Lo primero es que los transportadores tienen un puntito en el medio, aquí, donde debemos poner el vértice. Yo cuando empiezo a dibujar o a medir un ángulo, parto, como decíamos aquí, de una recta. Tengo una recta y en esa recta tengo, por ejemplo, un triángulo. Tengo este ángulo, quiero medir este ángulo, ¿vale? Lo que hago es poner el vértice en el centro del transportador. El transportador tiene un puntito, a veces es una X, a veces es un puntito, que está ahí en el medio, donde yo debo poner el vértice. Lo que hago es mover el transportador para colocarlo encima. Y la recta la pongo encima de la línea que está dibujada hacia el 0. Naturalmente yo la recta no la puedo mover porque está dibujada en un papel. Lo que hago es ir moviendo el transportador hasta que coincide el vértice con el puntito y, y la línea con la recta que está aquí escrita. Y a partir de ahí mido el ángulo. En este caso el ángulo mide 17 grados, como vemos aquí, porque aquí pasa por el número 17. Lo bueno de esta aplicación de GeoGebra es que yo puedo ver cualquier ángulo y os puedo explicar no solo cómo se mide, sino cómo se dibuja. ¿Vale? Si yo tuviera que medir, lo que hago es ver dónde va la línea del ángulo, pero si yo tuviera que dibujar, lo que hago es colocar la línea y después, si yo quiero hacer un ángulo, por ejemplo, de 70 grados, haría un puntito aquí en el papel y luego uniría este punto con el vértice con una línea recta. De tal manera que haría el puntito primero, ahí, y luego uniría, dibujaría la línea. ¿Vale? Esto os lo explicaré mejor en un vídeo detallado sobre esto, ¿de acuerdo? Pero quería que vierais que GeoGebra también hay gente que hace aplicaciones muy chulas y dentro de unos días vais a utilizar una para conocer mejor las circunferencias, los círculos y las partes que tienen cada una. Para acabar, yo os voy a mandar unos ejercicios, que coinciden, que consisten en medir algunos ángulos que os voy a dar. Para ello vais a tener que abrir un archivo que os voy a dejar en Teams, ¿de acuerdo? ¿Cómo se abre ese archivo? Bueno, pues mirad, imaginad que yo quiero, he hecho esta tarea, he hecho este ejercicio y quiero guardarlo no solo como una imagen, sino que yo quiero guardarlo para abrirlo en otro momento, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer es darle al botón a las tres líneas y le voy a dar a guardar. Me va a preguntar que si quiero abrir sesión. Yo os he dicho que se puede utilizar esta aplicación sin abrir sesión. Y es como lo debéis hacer, sin abrir sesión. Le vais a dar aquí abajo a continuar sin identificarse ahora. ¿De acuerdo? Y aquí os va a bajar un archivo. Le vais a poner el nombre que queráis. Yo le voy a llamar, o lo voy a llamar, por ejemplo, triángulos y ángulos. Y le voy a dar a guardar. Este archivo, como uso Chrome, automáticamente me va a aparecer aquí y me va a ir a la carpeta de descargas, ¿de acuerdo? Por tanto, iremos a mostrar en carpeta y además de otras muchas cosas, ¿veis? Yo tengo aquí muchos archivos, probablemente vuestros que me habéis mandado. Me aparece ya marcado, yo no he tocado nada, me aparece ya aquí el archivo.
lo que voy a hacer es darle al botón derecho, lo voy a copiar y ahora voy a ir a mi escritorio donde habré dejado una carpeta con mi nombre para guardar mis cosas, ¿vale? La manera más fácil de ir al escritorio es pulsando aquí, pero puedo minimizar todo, ¿vale? Voy a minimizar todo, habrá algunas cosas más abiertas. Tengo el escritorio, como veis no tengo prácticamente nada en el escritorio y si no tenéis ya la carpeta hecha, dais al botón derecho del ratón, os sale esto, le dais a Nuevo, Carpeta y lo llamáis con vuestro nombre. En este caso lo voy a llamar Domi. Aquí dentro yo abro, naturalmente yo no es aquí donde guardo las cosas, yo tengo otras carpetas en otro sitio, pero quería enseñaros. Abro y voy a llamarlo, voy a hacer una nueva carpeta dentro de la carpeta que voy a llamar Matemáticas. Y dentro de esta carpeta, ahora ya voy a darle al botón derecho y voy a pegar mi archivo de GeoGebra. Vale. Ahora lo que voy a hacer es cerrar GeoGebra y voy a volver a abrir GeoGebra. Como veis, ahora lo tengo en blanco. No tengo ninguna de las no tengo ninguna de las tareas anteriores, pero quiero recuperarlas. Bueno, pues yo voy a darle aquí y le voy a dar a abrir. Me aparecerá estos recursos que están cargados en GeoGebra, en los que puedo buscar cosas que haya interesantes. Seguro que hay cosas que aprendéis. Pero voy a darle a este lado de aquí de la carpeta y me voy a ir a Escritorio, Domin, Matemáticas y mi archivo de triángulos y ángulos. Y le voy a dar ahí y le voy a dar a Abrir. Repito, me he ido a Escritorio, aquí, me he ido a Domin, me he ido a Matemáticas, triángulos y ángulos. Abro y magia, ahí están mis tareas. ¿Por qué os digo esto? Porque yo os voy a subir un archivo a Teams que tenéis que descargar, tenéis que guardar en una carpeta y tenéis que abrir, hacer la medida de los ángulos que os vaya a poner, guardarlo, descargarlo guardándolo como lo he hecho yo aquí y enviarme ese archivo de GeoGebra. No una imagen en esta ocasión. En esta ocasión quiero ver que sois capaces de guardar el archivo de GeoGebra y sois capaces de enviarlo. ¿Vale? Hasta aquí la lección de hoy. Yo sé que ha sido un poco larga, pero era importante que aprendieseis a hacer estas cosas. Y os dejaré las actividades que tenéis que hacer. Y os recuerdo que hemos estado viendo que en el SWAI tenéis unos vídeos en los que se explican cuáles son los tipos de ángulos. Hemos estado viendo la aplicación de GeoGebra, cuáles son las herramientas de medida del ángulo y ángulo dada su amplitud. Hemos visto los tres tipos de triángulos, los triángulos acutángulos, los triángulos rectángulos y los obtusángulos, y os he explicado también cómo se guardan y cómo se abren archivos de GeoGebra. Así que espero que vaya todo bien. Sabéis que podéis preguntar cualquier cosa en los canales, en los foros y que podéis escribirme y que tengáis un buen día y que tengáis una buena geometría.